ahora hemos visto la sencillez del Evangelio y que en realidad Cristo es el Evangelio. Ahora voy a darles otras presentaciones cortas del Evangelio. Otra forma encapsulada de presentar el Evangelio es la historia del Cordero de Dios. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahora, en aquellos tiempos, delante de un grupo de judíos, llamar a una persona el Cordero de Dios tenía un significado, pero para nosotros en el día de hoy, no tiene tanto significado porque no estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Cómo es posible que un hombre se llama un cordero? Pues para entender esta historia hay que leer el capítulo 12 de Éxodo para ver la primera instancia de el uso del cordero. Y entonces entenderemos mejor qué significa la historia y qué significa lo que dijo Juan el Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Supongo que ustedes ya saben la historia, pero para darles un resumen, Israel estaba en esclavitud en Egipto, ¿verdad? En aquellos tiempos estaban sufriendo, estaban en esclavitud y perdidos, por decirlo así, ¿verdad? Dios se preocupaba por ellos y llamó a Moisés y lo envió a Egipto para librarlos de allí, de su esclavitud, ¿verdad? Entonces Dios escogió y envió un libertador, o sea, proveyó una salida. Vino el libertador y proclamó juicios y prodigios y todo, y a través de 10 diferentes juicios, Dios por fin rompió el poder del faraón y de Egipto sobre los israelitas, sobre su pueblo. Pero de todos modos el faraón no quiso soltar al pueblo hasta la última plaga o el último juicio, que fue la matanza de todos los primogénitos de todo el país de Israel. Dios proclamó una sentencia de muerte para todos los primogénitos, pero hizo una excepción en el caso de Israel con tal de que ellos le obedecieran. Ellos tenían que sacrificar un corderito para cada familia, ¿verdad? Un corderito inocente tuvo que morir y su sangre fue derramada en un plato hondo, y luego con una planta que se llama hisopo se roció, digamos, la sangre en la puerta de cada casa. Entonces los israelitas escaparon aquella noche, la noche de la primera Pascua, a causa de su obediencia cuando aplicaron la sangre a sus casas, ¿verdad? Cuando obedecieron a Dios. Se escaparon de Egipto, se escaparon de la esclavitud, se escaparon de el poder del faraón a través del poder de Dios, pero su parte era aplicar la sangre a sus casas. Ahora, y esto llegó a ser una cosa que se hizo cada año, ¿verdad? Después de la primera Pascua, los israelitas tenían que celebrar la Pascua cada año en memoria de lo que Dios había hecho a través de ese sacrificio de los corderos, y que el cordero murió en su lugar para que ellos pudieran escapar. Ahora, ¿cuál es el paralelo en cuanto a Jesús? Pues Jesús vino al río Jordán y Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios, ¿verdad? Fíjense, como los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, nosotros estamos en esclavitud aquí en la tierra. ¿En qué sentido? Pues Jesús mismo dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces somos esclavos del pecado,
no somos capaces de librarnos a nosotros mismos de las consecuencias de nuestros pecados, la ira de Dios, la maldición, la condenación, el infierno. No somos capaces de perdonarnos, no somos capaces de romper las cadenas del pecado y sacarnos, ¿verdad? Y salir de la esclavitud del pecado. Además, no somos capaces de vencer a nuestro enemigo, el diablo. Él es como el faraón de este mundo, ¿verdad? Estamos, pues, en una situación parecida a la situación de los israelitas. Ellos eran un tipo, nosotros el antitipo, nosotros el cumplimiento, en el sentido más amplio. Estamos viviendo como ellos. Ahora, viene un juicio. Dios ha proclamado que viene el juicio. Aún puede en esta vida o puede después de esta vida, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces se nos espera un juicio y la ira de Dios y la condenación y la muerte, la segunda muerte, el lago de fuego. Pero como los israelitas tenían que matar a un corderito inocente y derramar su sangre y luego aplicar esa sangre a sus puertas, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero, igual que en el caso de Israel, ellos tenían que creer que esta fue la provisión de Dios, creer de tal modo que tomaran un corderito y que lo sacrificaran, derramaran su sangre y que la aplicaran. De igual manera, nosotros tenemos una respuesta, tenemos una parte, tenemos que responder a lo que Dios ha hecho en Cristo, creer su evangelio y su historia de que Cristo es el Mesías, que Cristo murió por nosotros, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que creerlo de tal modo que aplicamos la sangre de Cristo en obediencia a nuestras vidas. O sea, aplicamos la sangre de Cristo con hacer lo que la Biblia dice, confesar nuestros pecados, confesar que Cristo es Señor, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Como dice Romanos 10. Creer estas cosas, creer que Dios nos puede y nos perdonará si aceptamos su sacrificio en Cristo. Si creemos en esto, si aplicamos esa sangre por la fe, somos salvos. Así que esta historia es una presentación bien clara y bien paralela, ¿verdad?, a la historia del Evangelio. Ahora vamos a ver otro método de presentar o para presentar el Evangelio, otra forma encapsulada del Evangelio, y esto se encuentra en San Juan 3:14 y luego en Números 21. En Juan 3:14 Jesús dijo que como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, así era necesario que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué curioso! Como Moisés levantó una serpiente, así iba a ser necesario levantar a Jesús. Se supone pues que en la cruz, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esta historia de una serpiente con la historia de Cristo en la cruz? Pues para entender tenemos que leer Números 21. Donde dice que el pueblo de Dios andaba en el desierto después de salir, ¿verdad?, de Egipto, andaban en el desierto y dice que el pueblo se impacientó. Esto se encuentra en Números 21:4. El pueblo se impacientó por causa del camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales
mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce, ¿verdad? Y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, y si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahí está, ¿ok? Entonces miren cómo el Evangelio se presenta en esta historia, especialmente cuando vemos que Cristo mismo hizo la comparación. ¿Cuál es el paralelo? Pues Israel desobedeció a Dios. Se quejaron, ¿verdad? Dice que fueron impacientes con Dios y con su plan. No entendieron su plan y se quejaron en contra de Dios. Esto fue un pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. La paga del pecado es muerte. Tenemos que recordar a la gente siempre. Entonces ellos sufrían a causa de su pecado. Pero luego reconocieron su culpabilidad y clamaron a Moisés y pidieron que él clamara a Dios. Moisés oró a Dios. Dios dijo que oyó el clamor del pueblo y el clamor de Moisés. Ahora miren, Dios es severo porque Él es santo y Él castiga al pecador. Pero a la vez, Dios es misericordioso, Dios es amor. Y entonces proveyó una solución, un escape para su pueblo. Miren, ahí vemos los dos lados de la espada, ¿verdad? Siempre hay dos lados. Dios es severo, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es santo y tiene que castigar nuestro pecado. Siempre hay estos dos lados, hermanos. Pero en su misericordia Dios proveyó la solución, pero la solución fue un poquito raro, ¿no? Algo inesperado. Dijo a Moisés que hiciera una serpiente, o sea, un ejemplo de la misma cosa que los estaba maldiciendo. La misma cosa maldita, las serpientes. Y luego la levantó. Y esto fue para sanar a la gente. Pero la gente no fue sanada simplemente o automáticamente porque Moisés hizo esto. La gente también tenían una parte. Y esto es importante. Siempre hay una parte, ¿sí?, que el ser humano tiene que desempeñar. Ellos, su parte era mirar con fe. Y todos los que miraron con fe, en obediencia, fueron salvos o sanados. Ahora, qué curioso, mirar, pues uno no supondría, ¿verdad?, que con una mirada se puede ser sano, o que el veneno de una víbora se puede neutralizar con una mirada nada más. Pero Dios dijo que esto fue o esto era la condición. Y los que le obedecieron, pues quedaron sanados. Es importante notar, Dios no los sacó del desierto luego, ni tampoco los metió a la tierra prometida luego, instantáneamente, después de esto. No, ellos seguían en el desierto, tenían que caminar y todo, y hacer todo el resto, todo lo demás. Pero el veneno fue neutralizado. Ahora, ¿cuál es la significancia para nosotros? ¿Qué significa la historia? Cristo dijo que como esa serpiente tenía que ser levantada, Él tenía que ser levantado. Pues, ¿qué significa? Miren, nosotros como los israelitas estamos en el desierto, ¿sí? El mundo es el desierto para nosotros. Estamos aquí, no entendemos el plan de Dios, no le hemos creído, no tenemos confianza, nos quejamos en contra de Dios,
vamos por nuestros propios caminos, haciendo cosas que no le agradan a Dios, haciendo cosas que nosotros queremos, no las que Él quiere que hagamos. Por lo tanto, estamos perdidos y estamos malditos. Juan 3:36 dice que la ira de Dios reside o permanece sobre nosotros. Dios es severo y tiene que castigar el pecado y tiene que castigar al pecador. Nos espera un juicio y nos espera la condenación en nuestro estado natural. Pero a la vez, Dios es misericordioso y nos amó tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjense, su Hijo vino, ¿en qué forma? En forma de la raza humana, la raza maldita. Él fue levantado en una cruz. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestra maldición. La Biblia dice en Gálatas 3 que Él fue maldito en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham y la bendición del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí vemos el paralelo. Como Israel fue en el desierto, así somos nosotros en el desierto del mundo, pecadores condenados, y tenemos en nuestras venas el veneno de Satanás que nos mordió en el huerto de Edén. ¿Sí? Tenemos este veneno. La naturaleza pecaminosa, la maldición está sobre nosotros. Pero Cristo vino y tomó esta maldición en su cuerpo, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue levantado. Y ahora ha provisto salvación para todos. Hay suficiente para todos, ¿sí? Pero a la vez no es automático, no todos son salvos. ¿Por qué? Porque nos queda a nosotros una respuesta, una parte. ¿Cuál es nuestra parte? Como el pueblo de Israel tuvo que mirar con fe, nosotros tenemos que mirar con fe a Jesús, ¿sí? Reconocer nuestra culpa, clamar a Dios como Israel clamó a Moisés y a Dios. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que creerle. Cuando Él dice que Jesús es la provisión, la propiciación por nuestros pecados, tenemos que creerle, arrepentir de nuestros pecados y mirar con fe y somos salvos. Isaías 45:22 dice que mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, dice el Señor. Entonces tenemos un coro que dice una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y así es, hermanos, es una cosa que tal vez parece imposible, una locura, creer en la resurrección de Cristo y esto te salva, pero así lo hizo Dios. Tenemos que mirar con fe, tenemos que creer y Dios no luego nos saca de la tierra y nos mete en el cielo. No, tenemos que continuar aquí batallando en contra de la tentación y Satanás y el mundo y todo. Nos quedamos aquí en el desierto, pero hermanos, el veneno del pecado se neutraliza en nuestras venas y somos nuevas criaturas ahora perdonados, somos hijos de Dios, tenemos una herencia, una esperanza, tenemos el poder del Espíritu Santo y no nos ha llevado al cielo inmediatamente, pero ahí vamos un día. Y entonces seguimos en nuestro caminar con Dios a través de la salvación que Él ha provisto en Cristo.